síntomas, ¿cierto? Y usted puede tomar una pastillita para el síntoma, pero si usted no busca la causa de esa enfermedad, el síntoma va a seguir, ¿cierto que sí o no? Va a persistir, ¿o no? Porque no buscamos la causa del por qué está ese síntoma, de por qué hay una consecuencia, de por qué viene esa consecuencia. Las consecuencias se dan por una causa, ¿sí? Y muchas veces si nosotros no buscamos entender eso, nos va a costar poder entender qué es lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que usted y yo le busquemos. Amén. Por eso es importante eso y quiero hablarle de eso hoy día. Si hay algo que nosotros debemos aprender es a detectar los síntomas. Que Dios bendiga a los hermanos que nos visitan, amén. Dios bendiga sus vidas, ¿sí? Que Dios bendiga sus vidas. Porque síntoma, de acuerdo al diccionario, escuche esto, es una manifestación reveladora de una enfermedad, ¿ya? De acuerdo al diccionario, es una manifestación reveladora, o sea, algo que muestra que hay algo más detrás de eso, ¿ya? Síntoma, de acuerdo al diccionario, es una señal o un indicio de algo que está sucediendo o va a suceder. Eso significa síntoma. Eso es el significado de esa palabra. Entonces, el síntoma puede ser molesto o doloroso, ¿no? Cuando usted anda y dice, hoy ando pastor con catarro, ando un poco resfriado, me duele la garganta. Puede ser molesto, ¿cierto que sí? Y es molesto el síntoma. Puede ser molesto o doloroso, pero escucha esto, de acuerdo a lo que dice el diccionario del significado de esa palabra síntoma, de acuerdo a lo que revela ese síntoma, también es algo valioso para nuestra vida. El síntoma. Escuche bien. Es valioso para nuestra vida ese síntoma. ¿Por qué? Porque nos está advirtiendo de que hay algo en nosotros que no está funcionando bien. ¿O no? ¿Sí? Porque ¿cómo sabe usted que hay algo, que le está pasando algo a través del síntoma que tiene? Hoy, pastor, sabe que ando con dolor de cabeza, un poco resfriado. O sea, detrás de eso hay algo, hay una causa de eso. Y si el síntoma no lo manifiesta, usted no va a saber qué es lo que pasa con usted. Por eso es que hay personas que muchas veces no, oye, pastor, yo no sentía nada, me hice un examen y salió todo mal y andaba tan bien. Porque no habían síntomas que manifestaran lo que podía estarle ocurriendo a esa persona. ¿Ya? Entonces le decía que también el síntoma es algo valioso para nuestra vida porque el síntoma nos está advirtiendo que hay algo en nosotros que no está funcionando bien. Le voy a hablar un poquito de esto para ir a la palabra, ¿ya? Y el problema de nosotros es que muchas veces queremos resolver el síntoma. Bueno, te duele la cabeza, tómate una pastillita. Ahí hay una pastillita para el dolor de cabeza. Queremos resolver el síntoma. Queremos resolver el dolor, pero no queremos resolver aquello que lo está ocasionando. ¿Sí? Queremos resolver el dolor, pero no aquello que lo ocasiona. Y al no poder entender y leer bien los síntomas, no entendemos ni sabemos qué es lo que debemos resolver. Le coloco un ejemplo y ya lo voy a llevar a la Biblia al tiro. Cuando usted ora y le dice, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Quiero que tú me sanes. Quiero que tú, no sé, Señor, arregla mi familia, mi matrimonio. Usted está pidiendo por el síntoma. Y es por eso que la respuesta a usted no viene. Porque cuando usted va al médico, el médico, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué lo manda a hacerse exámenes? Para ir a lo que está detrás del síntoma, lo que ocasiona ese síntoma por el cual usted lo visita, ¿o no? ¿Sí o no? Y cuando usted pide para el síntoma suyo espiritualmente a Dios, ¿cómo Dios le va a dar para el síntoma si Dios viene a resolver la causa de ese síntoma? Por eso muchas veces la oración como que se retarda, como que no hay respuesta para nosotros porque le decimos, Señor, bendíceme, pero no reconocemos cuál es la causa de ese síntoma por el cual usted y yo tenemos una consecuencia que se llama frustración, necesidad, escasez. Colocando ejemplo. Queremos resolver el síntoma, queremos resolver el dolor, pero no queremos resolver aquello que lo ocasiona. Y al no poder entender y leer bien los síntomas, no entendemos ni sabemos qué es lo que qué es lo que realmente usted y yo debemos resolver. Vamos a Primera de Reyes, le voy a hablar de una parte y después lo voy a llevar atrás. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 44. Voy a ir rápido para alcanzar a compartirle todo. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas.
y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Voy a dejar hasta ahí. Porque aquí podemos ver que Elías está haciendo algo a causa de algo que había ocurrido en el pueblo. Había una sequía ya por 3 años y medio. Ya. Por eso que al leer esta palabra lo que vemos aquí es al profeta Elías orando de rodillas pidiéndole al Señor que interrumpa una sequía. Una sequía que ya tenía 3 años y medio. Ya. Y Elías ora y le pide a Dios que interrumpa las sequías. Elías está orando a Dios para que enviara una lluvia porque una gran sequía se había levantado. Una sequía que ya llevaba 3 años y 6 meses. Y al leer esta historia que veo acá, es que la sequía, escúcheme bien, no era una causa, sino que era un síntoma, era una consecuencia en Israel. La sequía no era algo que ocurrió fortuitamente, sino que no. Elías claramente cuando va al rey Acab y lo confronta y confronta al pueblo, le dice, hey, no lloverá, sino por mi palabra por 3 años y medio. Se lo voy a ir viendo más adelante respaldando con la cita. ¿Ya? Entonces, escúcheme bien, ¿y por qué Elías le habla así al rey Acab y al pueblo? Porque había una causa, y la causa era que el pueblo había apartado su corazón de Dios. Por eso adoraba a los Baales y un poquito a Dios. Por eso Elías le dice, cuando los confronta, le dice, si Dios es Dios, seguidle, alábenlo. Y si Baal es Dios, vayan tras él. ¿Ya? Entonces había una causa, escúcheme bien, por la cual Elías después dice, él habla y dice, hey, no lloverá. Le dijo, los cielos se van a cerrar y no se van a abrir, no va a llover, sino es a través de que yo vuelva a declarar que los cielos se abren, si no es por mi palabra, le dice, ya. Por eso es importante que usted y yo podamos entender esto. ¿Por qué? Porque la situación que estaba enfrentando el pueblo de Dios no se puede ver como una causa, sino como una consecuencia. Por eso le decía, es importante entender esto. Y esto se lo iré explicando a medida que vamos avanzando. Porque si la sequía, escuche, fuera una causa, entonces no habría nada que usted y yo pudiéramos hacer, ¿o no? Si su síntoma fuera la causa, estamos fritos. Estamos fritos. Claro, no habría nada que pudiéramos hacer, ¿cierto? Cuando usted tiene un síntoma, usted sabe que hay algo que voy a ir al médico. Sí, porque el síntoma no es la causa. Y usted sabe que hay otra cosa, hay algo detrás que lo está causando, y entonces por eso usted tiene algo que hacer. Voy a ir al médico a ver qué es lo que me dice. ¿Ya? Porque si la sequía fuera la causa, le dije, entonces no habría nada que usted y yo pudiéramos hacer. Pero si leemos toda la historia, nos vamos a dar cuenta que el cielo se cierra. Que la sequía viene como consecuencia de una palabra que el profeta Elías le dice a Acab. ¿Sí? Que le habla a Acab y le dice también al pueblo de Dios en ese tiempo. El profeta le dijo a este rey que hacía lo malo ante los ojos de Dios. Le dice, no habrá rocío ni lluvia sino por mi palabra. Acuérdese que Acab fue uno de los reyes o el rey más malo que hubo en Israel. ¿Ya? Y Elías le dice, no habrá lluvia si no es por mi palabra. Y durante 3 años y medio se cerró el cielo a consecuencia de que el pueblo, escúcheme bien, causa de que el pueblo había dejado a Dios, había abandonado a Dios, le había sido infiel a Dios y se había ido tras los dioses Baales. Ya, había una causa, escúcheme bien. Y por esa causa había una consecuencia, había un síntoma, y era que había sequía en toda la tierra de Israel. Un pueblo que le quitó el culto al único verdadero Dios. Mire qué importante, o sea, vaya viendo y llevando esta historia a su vida. Porque hay síntomas en usted, consecuencias en su vida, que tienen una causa. El pueblo le quitó el culto al único y verdadero Dios. El pueblo cambió el culto a Dios, ¿cierto?, por un culto a los Baales y a la diosa de Aserá, dice la Biblia. Causa por la cual algunos de los sacerdotes y profetas de Dios estaban escondidos porque habían sido perseguidos y algunos también habían sido muertos. Sí, por eso ahí habla la historia que Abdías guardó a 100 profetas, los alimentó con la vida. ¿Ya? Y muestra la Biblia que en este contexto que se levanta, escúcheme, muestra la Biblia en este contexto que se levanta todo un proceso de idolatría en el pueblo de Dios a través de lo que estaba ocurriendo. Y fue a tal punto que el pueblo ya no reconocía la presencia de Dios.
Por eso la Biblia dice que ellos cavilaban entre dos pensamientos. Elías le dijo, ¿por qué caviláis entre dos pensamientos? Y ahí es donde los confronta. Le dice, si Dios es Dios, síganle. Si es Baal, vayan tras él. Ya. Lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Cavilamos entre dos pensamientos. Voy, no voy, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Cavilamos entre dos pensamientos. Escúcheme bien. Y no nos damos cuenta, no meditamos. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos realmente para todo aquello que Dios quiere hacer con nosotros? Aquí la presencia de Dios había sido reducida, escúcheme bien, a una comparación con un Dios falso. Dios es Baal. Y es por eso que los síntomas y las consecuencias que este pueblo estaba experimentando no eran fortuitos, no venían por si acaso, no fue al azar, sino que son una consecuencia directa del corazón de ellos. Escúcheme, por haber desviado su corazón. Es una consecuencia directa, escuche bien, una consecuencia directa del corazón de ellos porque lo habían alejado de la presencia del verdadero Dios por ir tras otros dioses. ¿Ya? ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando? Y le hablo de esto porque muchas veces nosotros estamos atravesando problemas y situaciones a lo cual muchas veces le damos una lectura también incorrecta. Como le damos una lectura incorrecta, oramos a Dios también de una manera incorrecta. Señor, ayúdame, sácame, sáname, bendíceme. ¿Y cuántos saben que Dios es el doctor de los doctores? ¿Sí? No lo va a mirar y le va a dar un mejoral. No, Dios va a ir a la causa. Escúcheme bien, Dios va a ir a la causa. Por eso le leía esto acá, porque aquí Elías antes de orar, antes de poner su rodilla entre las piernas y orar y clamar a Dios y decir una gran lluvia se viene, primero fue a la causa. No al síntoma. ¿Por qué una lectura incorrecta? Porque pensamos que esos problemas y situaciones son fortuitos muchas veces en nuestra vida. Cuando muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque son una consecuencia o un síntoma directo a causa de alejar nuestro corazón de la presencia de Dios. Por eso muchas veces no entendemos el por qué las cosas se ponen mal. Pastores, que iba todo tan bien. Pero todo eso que iba bien y se puso mal tiene una causa. No es el síntoma que ahora está mal. No, hay una causa detrás. ¿Ya? Y muchas veces pensamos que las cosas están mal cuando en realidad es nuestro corazón el que no ha estado en la dirección correcta. Y muchas veces sin darnos cuenta será nuestro corazón el que defina cómo va a andar nuestra familia, cómo van a andar nuestros hijos, cómo va a ser nuestro trabajo, cómo será, escúcheme bien, la bendición también en nuestras finanzas. Porque todo tiene que ver con el corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree. Sí, y la palabra de Dios no va a su mente, no va a sus pensamientos, va a su corazón. Porque por eso que Cristo presentó nuestro corazón como la tierra en donde su palabra, su semilla cae. ¿Por qué? Porque Dios no va a la mente, va al corazón. Y con el corazón usted y yo creemos a lo que Dios nos habla. Por eso es importantísimo darle una lectura correcta a las situaciones que muchas veces usted y yo estamos atravesando. ¿Por qué? Porque por ejemplo cuando usted está enojado, su enojo no es la causa, es un síntoma, ¿no? ¿O no? Su enojo no es la causa, es un síntoma, una consecuencia de algo que produjo ese enojo. ¿O no? O usted se enoja, se levanta enojado y se acuesta enojado. No. Es un síntoma y una consecuencia lo que produjo eso, ¿ya? Entonces su enojo es una consecuencia y no una causa de. Porque el enojo es una consecuencia de un corazón que se niega a perdonar, pues. Ahí está la causa. ¿O no? ¿No dice la Biblia que tu enojo no puede pasar la tarde, el día? ¿O no? Entonces cuando pasa y el enojo permanece porque hay una causa, escúcheme bien, y por eso el enojo está en usted, la consecuencia o el síntoma. Por eso que el enojo es un síntoma en su corazón o es un síntoma en el corazón de una persona que no ha resuelto, escúcheme bien, que no ha resuelto aquello que Dios nos manda, que es perdonar. Ya, esa es la causa. La falta de perdón produce al final un enojo, una molestia, ¿no? Es como algunas veces ha ocurrido con personas que le duele la cabeza y ellos también toman pastillas para el síntoma del dolor de cabeza.
Cuando lo que les causa, escúcheme bien, cuando a lo mejor lo que le causa ese dolor de cabeza sin saber ello puede ser hasta un tumor. ¿Cuánta gente se ha encontrado con tumores? Oiga, me dolía la cabeza, pero yo me tomaba un Mejoral y se me pasaba. Y resulta que nunca me hice un examen y me lo fui a hacer porque un día, no sé, me dijeron que me lo hacían y me encontraron un tumor. Pero la persona, ¿qué es lo que hacía? Tomaba algo para el síntoma. ¿Me entiende? Pero nunca en realidad se preocupó de la causa de eso que le provocaba el dolor de cabeza. Con nosotros pasa lo mismo. De repente nos preocupamos solo del problema, de la consecuencia, y no nos preocupamos realmente de qué fue lo que lo causó. Por eso, hermano, estamos como en un círculo vicioso. Repetimos siempre el mismo error y tenemos siempre los mismos problemas. ¿Se ha dado cuenta que siempre están los mismos problemas? Hay gente que lleva años, 40 años con un mismo problema. Piense, medite. Y medite el por qué lleva tantos años con ese problema. Es porque, vamos, Señor, ayúdame, sácame, líbrame, fortaléceme, ayúdame a pasar. Pero nunca oramos por la causa. Nunca le pedimos a Dios para que esa causa, la raíz y lo que lo provocó se termine. ¿Para qué cosa? Para que eso no se repita. Entonces muchas veces, aunque el síntoma sea doloroso, también será valioso para nosotros. ¿Por qué? Porque le dije, nos está advirtiendo de algo que no está funcionando bien en nosotros. Se lo digo, si sus finanzas están mal es porque hay algo que no está funcionando bien en usted. Si su salud está mal es porque hay algo que no está funcionando bien en usted. Se está descuidando, está comiendo mal, ¿o no? O porque nos enfermamos, porque hay que enfermarse casi. No. Cierto que sí, el matrimonio está mal porque hay algo que en el matrimonio no está bien, pues. Y está mal, y a lo mejor andan mal porque han tratado de curar el síntoma, la consecuencia, una flor, un chocolate, un besito, y no la causa que provocó aquello. Por eso repetimos, escúcheme bien, el mismo ciclo. Pero el problema nuestro, le decía yo, es que nosotros queremos resolver el dolor, pero no queremos resolver aquello que está generando el dolor. ¿Por qué? Escúcheme bien, porque estamos leyendo mal el síntoma, pues. Por eso es importante que podamos entender y leer bien los síntomas, porque a causa de no hacerlo, no entendemos qué es lo que realmente debemos resolver. Y entonces, ¿sabe lo que hacemos? Solo atacamos lo superficial, pero no atacamos la raíz, lo que lo provocó. ¿O no? No sé si estaré mal. Y Dios a Israel tiene que enseñarle. Dios a Israel tiene que enseñarle, porque cuando Elías va al pueblo de Dios y a Acab, dice yo en cuya presencia estoy. Él venía de orar, de estar en comunión con Dios, y Dios había enviado a Elías a Israel. Dios tenía que enseñarle, escúcheme bien, no castigarle. Porque nosotros confundimos la enseñanza con castigo. Si su hijo es malo, ¿usted va a querer que sufra? Ni por muy malo que sea su hijo, ¿o no? Porque usted es padre, los que son padres. Ni por muy malo que sea su hijo. Hermano, ¿cuánto? Tenemos tantos casos, jóvenes, que de alguna manera el enemigo ha tomado sus vidas. Hoy día están privados de libertad. Y quizás a lo mejor no son jóvenes buenos, pero la mamá deja de amarlo, el papá deja de amarlo, no. Porque somos padres. Por eso Dios, ¿qué es lo que hace? Nos enseña, nos disciplina. El castigo de Dios es disciplina, nos enseña. Y Dios tenía que enseñar a Israel. Tenía que enseñar a qué cosa. A que Dios no iba a responder por el síntoma o la consecuencia, sino que Dios quería tratar la causa. Dios quería tratar la raíz. Claro, quería tratar la raíz. Por eso manda a Elías a confrontar al pueblo y le dice, por esta causa es que ustedes están así. Por esta causa es lo que está ocurriendo esto en sus vidas. Por esta causa va a haber una sequía de 3 años y medio. Y no se volverá a abrir el cielo, no volverá a llover, sino por una palabra, por mi palabra nuevamente. Entonces Dios tiene que enseñar a Israel, no castigarle, sino enseñarle, porque el interés de parte de Dios no es vernos sufriendo. Si fuera a vernos sufriendo, no hubiese enviado a su hijo, ¿no?
Si Él quisiera vernos mal, a usted mal, sufriendo, lleno de dolor, hermano, mal, no hubiese enviado a su Hijo a pagar por ese pecado suyo y mío, pues. Por eso dice la Biblia que sus pensamientos y sus planes son de bien, ¿o no? Porque aunque un padre tenga hijos muy malos, ningún padre quiere ver a su hijo sufriendo. Pero le aseguro que un padre no tiene ningún problema que su hijo llore. Escuche bien esto. Que su hijo llore, regañe y patalee, si tiene que ser disciplinado. Porque mi hijo puede llorar, papá, pero que no, pero que usted tiene que aprender, pues, hijo. Porque lo estamos disciplinando, ahí no hay problema, escúcheme bien. Porque no, escuche, no estamos castigándolo, lo estamos disciplinando. Dios no tiene problema, los que tenemos problemas somos nosotros. Nosotros sufrimos y tenemos problemas porque no aceptamos la disciplina, que es diferente. El niño sufre no porque el padre quiera que sufra, sino que sufre porque le cuesta aceptar la disciplina del padre. ¿Sí? Israel tenía que pasar los 3 años y medio de sequía no porque Dios quería, sino que porque Israel no quería la disciplina. Porque el objeto de la disciplina no es el sufrimiento, escuche esto, sino que el sufrimiento del hijo muchas veces es a raíz de la resistencia que muestra ese hijo a la disciplina que se le da. Por eso sufre, y ahí es donde usted dice, no, si, no importa que coloques esa cara, pero necesitas, esto es lo que tienes que hacer, ¿o no? Sí, pero no porque no quiere usted que sufra, sino que él sufre porque se resiste a lo que usted le enseña, ¿o no? Es lo que nos pasa espiritualmente a nosotros, pues. Por eso partí como de atrás para adelante. Es lo que nos pasa a nosotros. Porque Elías cuando ora, no ora antes de la disciplina, pues. No ora por la consecuencia ni el síntoma, sino que, escúcheme, ora después que, escúcheme, que va la causa. Por eso que Dios no nos pone en disciplina para que suframos, sino que usted y yo muchas veces sufrimos porque nos resistimos al proceso de la disciplina. Por eso usted se enoja, no, el pastor. ¿Si el pastor qué? El pastor es un Elías más. Que Dios lo envía a decirle, hey, esta es la causa de tu síntoma, de la consecuencia que estás viviendo. Escúcheme bien. Y no para que usted se moleste, sino que cuando usted se molesta por causa de la disciplina. No porque Dios no lo ame, o el pastor no lo quiera, o el pastor no quiera lo mejor para usted. Se molesta por causa de la disciplina, como los hijos. ¿No le ha pasado que de repente le dijo usted, sí, papito, listo, pero se van y no hablan nada como en 2 horas? Por eso Dios nunca lo va a querer ver sufriendo a usted. Nunca. Sino que el sufrimiento siempre dependerá de ustedes y de la respuesta que uno tenga. ¿Y sabe por qué? Porque lo que Dios quiere es solucionar ese problema que nos está afectando. Pero Dios no va al síntoma, como le dije, va a la raíz del problema. Va a la raíz del problema. Dios no va a la consecuencia, porque si no nos estaría mal criando. El hijo vive metiéndose en problemas y usted le vive solucionando los problemas. En vez de enseñarle a no meterse en problemas, escuche, ir a la raíz de aquello que el hijo está viviendo. Por eso es que la manera que Dios tiene de evitar en nosotros un problema a largo plazo, escuche esto, es poniéndonos en una situación incómoda a corto plazo. ¿Cómo Dios evita un problema a largo plazo? Colocándolo a ustedes en un problema a corto plazo. Y esta leve tribulación es momentánea. Pero producirá a largo plazo un mayor y excelente peso de gloria. ¿Cierto que sí? Pero hay algo momentáneo que Dios permite, ¿no? El pasajero, dijo Pablo, es a corto plazo. Para que usted a largo plazo no tenga que sufrir. Escúcheme bien, porque Dios no lo quiere ver sufriendo. No tenga que decir, no, estás castigado. No, Dios no lo quiere castigar, Dios lo quiere enseñar, disciplinar. Por eso esta leve tribulación a lo mejor de momento, dice, es más, dice allí David, si no me equivoco, Salomón, dice que la disciplina de primera como que a nadie le gusta. Pero ¿qué produce después? Fruto apacible, dice la Biblia, de justicia.
Por eso que la manera que Dios tiene de enseñarnos, de evitar en nosotros un problema a largo plazo, es colocándonos en una situación a corto plazo. Vivimos una situación y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estoy pasándolo mal, pastor, tengo tantos problemas, porque nos estamos fijando en el síntoma, en la consecuencia y no en lo que causó ese problema. Y por eso oramos a Dios y sufrimos como que Dios no nos contesta, como que Dios no nos oye, como que Dios parece que no nos tiene de lejos, no nos quiere. Cuando Dios no responde por consecuencia, no responde por síntomas, sino que Dios va a sacar el problema de raíz en nosotros. Cuando Cristo vino, no mejoró el corazón, lo cambió, lo sacó. Sacó el de piedra y puso uno de carne y espíritu nuevo en nosotros, para que usted y yo fuésemos una nueva persona, nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo dice en la Biblia: esta leve tribulación es momentánea y pasajera. Y esto quiere decir que los procesos de Dios no son largos, son cortos. Escúcheme bien, los procesos de Dios no son largos, son cortos. Israel no tenía por qué estar 40 años en el desierto, pero era necesario que pasara por el desierto. Dios los metió ahí. Dice que si lo hubiera llevado por otro camino, el pueblo se hubiese vuelto atrás, porque había un pueblo sanguinario. Por eso la primera generación, ¿cuántas batallas tuvo? 2, 3. Y la segunda, toda una generación batallando, porque ya habían aprendido de la primera. Por eso le decía que los procesos de Dios no son largos sino cortos en comparación a lo que Dios quiere entregarnos a largo plazo. Quizás ahora usted está en una leve tribulación, pero Dios quiere entregarle algo bueno, escúcheme bien, a largo plazo. Por eso tiene que meterlo en una tribulación ahora que es momentánea, en un problema que es pasajero. Y ahí es donde usted no entiende, ahí es donde usted decae. Escuchen lo que dice Corintios 4:17, segunda de Corintios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, habla de algo a plazo, pero que nos toca enfrentar y vivir hoy día. Por eso, si usted hoy día está con una situación, escúcheme, no se centre en el síntoma, porque si no se va a convertir en un cristiano sufriente. Claro, y no en lo que Dios está procesando para lo que va o tiene que entregar a largo plazo. Entonces es importante entender el síntoma y las consecuencias del problema para que podamos atacar de raíz la causa. ¿Sí? Entonces, volviendo a la palabra base, Elías estaba orando. ¿Y para qué lo estaba haciendo? Escuche, lo hacía para que el cielo se abriera y volviera a caer esa lluvia tan anhelada que esperaba Israel. Pero Elías sabía que la única manera de que la oración de él fuera eficaz, se da cuenta que dice la Biblia que en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros oramos por la consecuencia y por el síntoma. ¿Será esa una oración eficaz? ¿Podrá hacer mucho esa oración? Si dice que la oración eficaz del justo, ¿cuál es esa? Es en donde el justo se da cuenta cuál es su error, se humilla a Dios, pide perdón, escúchame bien, se compromete con Dios. Esa es la oración eficaz. No es aquella que solo busca que Dios lo saque del problema. Bueno, no sé qué opina usted. Yo le voy a hablar de Biblia, le voy a respaldar con la Biblia lo que le digo. Elías sabía que la única manera de que su oración a Dios fuera efectiva es que previamente se hubiera resuelto el problema que produjo la sequía por 3 años y medio. Elías no fue a orar porque no soy profeta de Dios, voy a orar. Por eso, ojo, porque es fácil decir, oh, Dios te va a bendecir. ¿Y la causa? ¿Y el problema? Por eso la enseñanza es resistida muchas veces por todo. Porque Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, su palabra. Dice, y ella me hará libre. ¿De qué? De aquello que muchas veces, escuche, yo tengo como fortaleza en mi mente. No, que Dios es así. No, que yo... Buscamos, hermano, que todos suelten una palabra. Sin cambio nosotros. Cuando Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrar, eso segará, que con la vara que medimos nos volverán a medir. Entonces no es, como digo yo, a la chuña o a granel.
Claro, porque Dios, ¿qué está buscando? ¿Bendecirlo o que usted cambie su manera de vivir? Su manera de vivir, si usted cambia, atacó la causa y ahora, escúcheme, la consecuencia, el síntoma será diferente al que tenía antes, pues. Porque usted ya es bendecido, ¿no? Porque cuántos de nosotros, escúcheme, los evangélicos muchas veces estamos orando, pero sin querer quitar aquello que produjo el problema. Señor, ayúdame en mi matrimonio por cualquier cosa. Si somos chispitas, encendemos una hoguera con nuestra pareja, nuestro marido, nuestra esposa, nuestros hijos. Y Señor, ayúdame y quita este problema. Y nosotros no queremos quitar lo que lo causa. Y esa oración tendrá respuesta. ¿Tendrá esa respuesta que yo quiero? No, si es la oración eficaz del justo. Escúchame bien, la que puede mucho. Señor, hazme justicia y yo soy injusto. No queremos quitar aquello que produjo el problema, la situación, el síntoma, la consecuencia o la sequía en nuestra vida. Muchos orando para que Dios nos bendiga, pero sin querer quitar las cosas, escúchame bien, para que eso suceda. Porque el problema nunca será la bendición, escúcheme bien, sino que el problema del por qué no se manifiesta, que ahí está, no se manifiesta esa bendición en el corazón del hombre, es porque ese corazón está desordenado, desalineado e impide que esas bendiciones de Dios, desciendan o sean manifiestas en la vida de ellos. Es por eso que no se manifiesta. Usted es bendecido, nadie puede decirle que no, Dios a usted lo bendijo. Pero ahora necesito que eso que viene del cielo, que es espiritual, se haga manifiesto, tangible en esta tierra. ¿Cómo se hace manifiesto y tangible? Enderezando mi corazón, enderezando mi vida, dejando los dioses Baal y empezar a buscar al verdadero Dios. Amén, amén. ¿Qué es lo que pasaba con Israel? Por eso habían 3 años y medio de sequía. Y la sequía no se fue hasta qué, hasta que Elías, escúcheme bien, y el pueblo le cortaron la cabeza al problema, a la causa. Porque en esta historia del pueblo de Israel, ¿qué fue lo que originó el problema? Escuche, fue la idolatría, pues. Eso originó el problema en el pueblo, la idolatría. Seguían a los dioses Baales, cavilaban en 2 pensamientos. Tenían a Dios, pero servían más a Baal. ¿Qué es lo que causa la sequía en su vida? Lo que la causó en el pueblo de Israel. Tenemos a Dios, pero también tenemos otros dioses. No los soltamos, nos agarramos. Tenemos la confianza puesta en ellos. Fue la idolatría. Por eso Elías antes había llamado, escuche esto, a una convocatoria a todo el pueblo y a los profetas de Baal y de Acera, diciéndole al pueblo: si Jehová es Dios, Él va a responder, y si Baal responderá primero. Dijo, vamos al verso 17 al 21 de Primera de Reyes 18. Cuando Acab vio a Elías, escuche, mire lo que hace Elías aquí. Primera de Reyes 18, verso 17 al 21, perdón. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, mire lo que le dice el rey: ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú la causa del problema?, le dijo. Mire cómo responde Elías. Y él respondió: Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Clarito. Pastor, ¿tiene usted algo conmigo? ¿No? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Confrontó al rey, ahora confronta al pueblo. ¿Hasta cuándo?, le dice. Y al rey le dijo: convócame a todos tus profetas, a los de Baal y a los de Acera. Si Jehová es Dios, le dijo, síganle. Escúchame bien.
Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió? Porque su pensamiento lo tenía ni siquiera dividido, sino que más cargado a Baal. Por eso no responde. Entonces lo que hace Elías aquí es confrontar la idolatría. Es confrontar aquello que no permite, escúcheme bien, que hayan áreas en tu vida que sean fértiles. Es confrontar al pueblo, escúcheme bien. Porque hay cosas, hay áreas en nuestras vidas que llevan años en sequía, que no producen, como que todo mal. Le decía al principio, como que parece que el problema no cambia, el problema no se soluciona. Es como que siempre, como que algo resulta bien, me dieron, no sé, pasó esto bonito, pasó esto otro. Pero escúcheme, la causa sigue. Y lo que hace Elías es ir a la causa, no al síntoma. Porque esto lo hace antes de orar en el Monte Carmelo. Fíjese los versos. Antes de orar en el Monte Carmelo, antes de orar, de poner su cabeza entre las piernas y decirle a su siervo, sube al monte, lo hizo antes. O sea, escúcheme, Elías no ora por el síntoma y la consecuencia, ahora Elías va a confrontar la causa. Y es lo que usted y yo necesitamos hacer para que hayan cambios genuinos, verdaderos en nuestra vida, en esas áreas que no producen. Por eso lo que hace Elías aquí es confrontar la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que está atacando Elías aquí? No es el síntoma ni la consecuencia, sino lo que produjo la sequía. Claro, lo que produjo la sequía en el pueblo de Israel. Porque aquí Elías no está orándole a Dios y declarando cielos abiertos, no. Podía hacerlo, dice la Biblia, que él oraba y el cielo se abría. Volvía a orar y se volvía a cerrar el cielo. Oró y fuego descendió. Entonces, podía hacerlo, ¿no? Pero no lo hizo. Escúcheme bien, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Elías no atacaba el síntoma ni la consecuencia, sino que Elías, escúcheme, por orden de Dios iba a atacar lo que lo provocaba. Y lo mismo tiene que ocurrir en nosotros. Por eso le digo, muchas veces oramos mal. Oramos mal, hermano, y se lo digo en el nombre del Señor. Porque nosotros queremos que Dios responda a la consecuencia, a lo que vivimos, a lo que nos pasa, al síntoma, ¿me entiende? Pero no oramos nosotros para decirle, Señor, ayúdame a identificar la causa. Dame claridad para identificar aquello, Señor, que está provocando esa sequía, esa enfermedad, esa ruina, esa escasez en mi vida. Porque Elías sabía que no se podía orar a Dios efectivamente si primero no se quitaba la causa que había provocado la sequía. Es por eso que podemos ver a mucha gente que está esperando, hermano, que solo venga alguien y le suelte una palabra, pero ellos no buscan provocar el cambio. Escúcheme, en esa área que lo está provocando, que está provocando aquello que ellos buscan. Por eso hay mucha gente adolorida, mal, triste. Hay mucha gente, escúcheme bien, detenida allá afuera que no está en la iglesia, no sigue diciendo, no, a mí me engañaron, a mí me dijeron esto, a mí me dijeron esto otro. Claro, porque siempre anduvieron así a la siga, escúcheme bien, de los panes y los peces, del síntoma, de la consecuencia, que Dios se la arreglara a través de un hombre, escúcheme bien. Cuando el verdadero hombre de Dios no va a atacar el síntoma, no va a atacar la consecuencia, tiene que ir a lo que lo provoca. Por eso le decía que la enseñanza nunca es bien recibida. Nunca, porque la enseñanza sabe lo que trae: libertad. Libertad a aquellas, escúcheme, a aquellas ataduras que el diablo ha puesto en nuestras vidas, pues. Por eso Cristo cuando predicaba, enseñaba. Porque ¿qué es lo que hacía la enseñanza? Libertaba, pues, de las costumbres, de las formas, del pensamiento que ellos tenían. Cuando Cristo viene y dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cambien su manera de pensar, cambien el pensamiento, su forma, su diseño, sus tradiciones. Porque Él trae algo nuevo. El reino ya no había que mirarlo, estaba entre ellos. Es por eso decía yo que podemos ver a mucha gente esperando que solo venga alguien y muchas veces los juzgan. No es malo, oramos por las personas. Pero escúcheme bien, es la voluntad de Dios la que se hace sobre ellos. Nosotros cumplimos la función sacerdotal, lo que Dios puso en nosotros. Oramos como usted también puede orar por alguien. Si usted está bajo cobertura, escúcheme bien, eso a usted le da una autoridad delegada. Porque, escúcheme bien, ¿quién puede ejercer autoridad si no está sujeto a? Pues de repente dice, yo no voy a orar por esto, voy a orar por esto. ¿Usted cree que me llaman? Yo, ay, qué bueno, que Dios te bendiga. Yo no le digo que no, ¿por quién soy yo?
para impedir eso. Pero sí es el resultado que va a tener. ¿O no? Cristo dijo, toda autoridad me es delegada. O sea, ni Él hizo algo sin esa autoridad que le dejó el Padre para que lo hiciera. ¿O no? Le decía, cuando el problema nunca ha estado en el síntoma ni en la consecuencia, sino en la causa de ese síntoma o consecuencia. Por eso que nuestras oraciones a Dios deben ser oraciones coherentes. Mira al de al lado, dígale, ¿cómo estás orando a Dios? Dígale, ¿con entusiasmo o con coherencia? La fe sin obra. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Con entusiasmo, oh, mi Dios me va a decir, es muy bueno, pero tú sin querer hacer, provocar los cambios que Dios quiere provocar en tu vida. Si usted quiere que Dios lo sane, si usted quiere que Dios lo bendiga, si usted quiere ser feliz en su matrimonio, con su familia, entonces ore para que Dios quite el síntoma, escuche, para que Dios le quite el síntoma o las consecuencias. No ore para que Dios le quite el síntoma o la consecuencia, sino, escúcheme bien, sino que Dios ore para poder usted atacar esa causa, lo que lo provoca. Decirle, Señor, bendíceme. No, Señor, dame claridad. Dime qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, en qué te puedo servir, porque lo demás viene por añadidura. ¿Por añadidura de qué? Claro, dijo Jesús, de buscar el reino primeramente, de buscar la causa que lo provoca, que nos bendice. Porque para orar correctamente se necesitan crear las condiciones. Santiago 5:16. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así oramos nosotros. Sáname, Señor. Restáurame, Señor. ¿Y qué pasó con lo primero, con la causa? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ahora escúcheme bien. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Escuche bien. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? El que hace aquello primero. El que va a la causa y no al síntoma, no a la consecuencia. ¿Está claro, no? Entonces, esta sería la causa y lo otro la consecuencia, ¿cierto? Entonces, lo primero para que nuestras oraciones sean respondidas es atacar la causa de aquello por lo cual estamos orando para que la oración funcione. Es atacar la causa para que su oración funcione. ¿Sí? Señor, yo quiero que tú transformes a mi esposa, a mis hijos, y usted no los perdona. ¿Podrá funcionar eso? Dice que al revés. Es perdonando primero. Para que cuando usted ore, escuche, las oraciones suyas sean respondidas, pues. Claro, por eso que Elías no oró para que lloviese, sino hasta que las condiciones se dieron para hacerlo. Elías no oró cuando va a confrontar al pueblo, sino que al contrario, dice, por mi palabra no va a llover, los cielos se van a cerrar. Y no oró por 3 años y medio hasta que las condiciones se dieron. Elías solo oró fervientemente para que lloviese y se quitara la sequía cuando lo que produjo la sequía fue quitado. ¿Cuándo oró Elías? Cuando, escúcheme bien, solo cuando lo que produjo la sequía fue sacado, fue quitado. ¿Hay algo que esté provocando sequía en usted? ¿Hay algo por lo cual usted está orando? Escúcheme bien, que de alguna manera está produciendo sequía en su vida. Le aseguro que usted está orando para que Dios lo ayude, para que Dios le sane, para que Dios le restaure, para que Dios lo saque de ese problema. Pero ¿quién ora por la causa? Si Dios quiere sanar, quiere quitar la causa para que no sea, no vuelvas a repetir el síntoma, el problema. Dios no nos hace avanzar. No. El pueblo de Israel tenía un problema, la causa. Pero ellos querían que Dios les solucionara el síntoma. Tenemos hambre, tenemos sed, queremos carne, queremos pan. 40 años dieron vuelta. Se perdieron. Porque no querían, escúcheme bien, no querían que Dios tratara la causa, sino que ellos buscaban que Dios tratara el síntoma, la consecuencia de la causa que los provocaba.
Querían que Dios tratara el síntoma y no ellos tratar, escúcheme bien, la murmuración, la incredulidad, la idolatría. Es por eso Elías oraba con tanta seguridad y convicción. ¿Por qué? Porque él sabía que la causa de lo que vivía el pueblo de Israel ya había sido quitado. Por eso él le dice al criado, ve, sube 7 veces. El criado dice, ahí no se ve nada. Y él decía, no, sube, una gran lluvia se avecina. Porque había una convicción en el cual era que él había hecho lo que Dios decía. Amén. Amén. Y de repente pasa pues que viene y dice, pastor, ¿usted puede orar por esto? Sí, ok, yo oro porque dice la Biblia, orar los unos por los otros, ¿o no? Sí, yo no me puedo negar a orar. No podemos negarlo a hacer. Pero yo no soy el que bendigo. Es Dios, ¿no? Yo hago lo que Dios me manda hacer y Él, en su soberana voluntad, dice que no puede ser burlado. Es por eso que no tendrá mucho sentido orar si nosotros no hemos entendido todavía el por qué vino, escuche, a esa área de nuestra vida esa sequía. Y no es que no oremos, sino que la oración se va, escuche, la respuesta a la oración se va a retardar. Porque hasta que usted no encuentre la causa, hasta que usted deje de orar por la consecuencia y empiece a orar por la causa para que Dios lo ayude a dejar, a soltar, a cortar con aquello que produce su sequía, pues. Porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Es la oración que busca atacar la causa y no el síntoma. Por eso si alguien tiene una sequía en sus finanzas, si alguien tiene una sequía en su matrimonio, en su familia, si alguien tiene sequía en su vida espiritual, entonces ataquemos la causa y no busquemos solo un remedio a través de la oración para el síntoma o la consecuencia. Pastores, que ya le oré al Señor, es como que fuimos a buscar el mejoral para la consecuencia, para el síntoma, pero no fuimos al doctor realmente para que trate la causa. ¿Y podrá Dios ser burlado? Verso 21, capítulo 18, Primera de Reyes. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Listo, cortito, a la causa. A la causa. ¿Hasta cuándo le dijo, hey, van a seguir con su idolatría? Es como si le dijera, ¿hasta cuándo se van a quedar en casa? ¿Hasta cuándo van a seguir, hey, con la idolatría de la casa, del vehículo, del trabajo, de sus quehaceres? Eso fue lo que le dijo. Suena como feo, ¿cierto? Pero es verdad, ¿no? Y la verdad para nosotros nunca se ha visto bonita. O diga, si no es mejor que no sobre el lomo. No digan, todo va bien, vamos, vamos, vamos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra. Por eso hay gente que busca que Jehová los bendiga, que Jehová abra las ventanas de los cielos, ¿no? ¿Quién no? Todo. Usted no va a decir que no, todo anhelamos a aquello. Y es algo natural porque Dios nos bendice. La intención de Dios es bendecirlo. Antes de mandar al hombre a labrar la tierra en el huerto, lo primero que hizo fue bendecirlo para que le fuera bien. Que Dios bendiga las finanzas, cada área de nuestra vida, pero no somos coherentes con lo que pedimos. ¿Se dan cuenta? No, si ahí está el problema, en nuestra coherencia. Pedimos algo, pero sin darnos cuenta que estamos pidiendo para el síntoma y no para que Dios realmente, escúcheme bien, solucione ese problema que nos ataca constantemente. Nos dice la Biblia que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Y cuando hablamos de bendición, hablamos de toda área de nuestra vida. No piense solo en lo monetario. La bendición de Dios en mi hijo, en mi casa, en mi matrimonio, en mi esposa, en mi trabajo, en lo que estudie, en lo que sea. Porque para que todo eso se haga manifiesto en su vida o en nuestra vida, primero hay que ser coherente, primero hay que resolver el problema de la incoherencia. Mira el de al lado, tenemos que resolver un problema, viejo, dígale. Primero hay que resolver ese problema, pues, el de la incoherencia. Porque estamos haciendo algo, pidiendo algo que no se ajusta con lo que hacemos.
Gálatas 6, versos 6 al 7. Yo le voy a leer el verso 6, de puro malo que soy, no. Porque quería leer el 7 y dije, pero ya le voy a agregar el 6 si está ahí mismo. Gálatas 6, 6, 7. Dice, el que es enseñado en la palabra. Mire, justo, no quiere aparecer. No era de Dios, pastor. No, es que iba a la causa, pues. No es que no era de Dios, es que iba a la causa. El que es enseñado en la palabra. Hágalo así al de al lado, calladito, así despacito, como que no se note. Haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Yo sé que a todos le ha ido mal a usted, así que no se preocupe. Estoy tranquilo. Verso 7. Causa. Más causa acá. No os engañéis. No se hagan de eso solo. Dios no puede ser burlado. Mire, ahí no habla del pastor, habla de Dios. Porque usted y yo somos llamados a cumplir la palabra. ¿Y por qué somos llamados a cumplir la palabra? Porque eso nos mantiene sujetos en obediencia a lo que Dios, escúcheme, está haciendo y quiere seguir haciendo a futuro también con nosotros. Por eso de repente Dios nos tiene que mandar problemas pequeños ahora para evitarnos grandes problemas en el futuro. Para enseñarnos, pues. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces lo primero que hace Elías, volviendo allí, es confrontar al rey Acab, porque Acab le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Ah, estas son cosas del pastor. Y Elías le dijo, no soy yo, es usted. ¿Eres tú? Le dijo. Versos 17 y 18 del mismo capítulo 18 de Primera de Reyes. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Verso 18. Y él respondió, Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Tus pensamientos, tus mandamientos, lo que tú crees que es correcto. Por eso Elías le confronta diciéndole, verso 22 al 24, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Se lo está desafiando, le está diciendo, yo les voy a mostrar que lo que le estoy diciendo de parte del Señor, se va a cumplir. Por eso Elías solo desafía a 450 más 400 de acera. Vengan todos, le dijo. Bailen, salten, canten, hagan todo lo que ustedes saben hacer, le dijo. Y vamos a ver a quién Dios va a responder primero. Por eso, aunque ustedes sean muchos, uno tiene que decirle la verdad igual. Verso 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho, dijo. Porque le repito, Dios no tiene problema en bendecirnos, pero lo primero que busca Dios es que usted se arrepienta. Que usted busque la causa, pues. Porque eso no le puedo, por eso muchas veces, escúcheme bien, muchas veces uno no les puede profetizar lo que ustedes quieren. Porque nosotros somos buenos para que nos profeticen lo que nosotros queremos. Pero si fuéramos tan buenos, así como buscamos que nos profeticen lo que nosotros queremos, escúcheme, para buscar la causa de nuestros problemas, hermano, nos iría mucho mejor, se lo aseguro. Por eso sí le puedo decir lo que usted necesita. Es por eso que si hay cambio, entonces también habrán frutos. ¿Sí? Porque todo lo de Dios produce, no es estéril, pues. Claro, todo lo de Dios produce fruto. Por eso nadie se puede dejar guiar por los árboles, escúcheme bien, que trabajan a través de los dones.
Porque hay dones de profecía también. Nosotros tenemos que dejarnos guiar, escúcheme bien, por la palabra de Dios y a través de ella atacar la raíz y la causa de nuestros problemas. Porque si hay una profeta segura es esta. Dice que es la más segura. Es la más segura. Pero como nosotros no queremos atacar la causa, vamos a la más fácil en vez de ir a la más segura. Por eso nadie le decía yo, se puede dejar guiar por árboles que producen talento, sino por los árboles que producen frutos. Eso dijo Jesús, que el buen árbol se conoce por su fruto. Por eso es que si usted tiene lo verdadero, si usted tiene la palabra de Dios, entonces no le puede tener miedo a lo falso. ¿Te va a ir mal? No. ¿Por qué me va a ir mal si Dios dice que si yo, escúcheme bien, oro por la causa, soluciono la causa, corto de raíz la causa, no me puede ir mal, pues? Mi consecuencia no será un síntoma de algo malo, será de algo bueno. Porque usted conoce lo verdadero, conoce la palabra, está libre por ella. Por ella fue libre, por eso cambió su manera de pensar. Dejó de pensar como pensaba y ahora piensa como Dios nos habla. Si usted conoce como Dios sana, si usted conoce como Dios bendice, entonces no le tenga miedo a lo falso, no le tenga miedo a lo que los vales digan por ahí, pues. Porque ¿cuánto le dirán a usted? Oye, tú ofrendás y le llevas el diezmo al pastor también. ¿Y la Biblia qué dice? Que se lo lleva el pastor. Pero nos dejamos guiar, escúchame, por pensamientos de los Baales. Por eso claudicamos entre dos pensamientos. Una parte de Dios sí y otra parte de Dios no. Y ahí está la causa, escúchame bien, de su problema, de su síntoma, de su consecuencia. De por qué, escúcheme bien, hay áreas específicas en nuestras vidas que son estériles. Y es porque no hemos tratado la causa en esas áreas. Solo hemos buscado el síntoma. Señor, dame una pastilla para que esto se solucione. Juan, ¿tenía una pastillita para el dolor de cabeza? Sí. Y resulta que el dolor de cabeza tenía una causa. Y por no tratar la causa, se dio cuenta cuando ya el tumor no tenía arreglo. Y no era un dolor de cabeza, era un tumor que provocaba ese síntoma en la persona. Entonces no claudique entre dos pensamientos, porque si Dios es Dios para usted, entonces créale a Él, confíe en Él y permanezca en su palabra. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será eso, dijo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, dos cosas. Ahí dijo, ahora oren, pidan, porque su oración tendrá resultado. Porque a lo mejor ellos pueden ser mayoría, a lo mejor ellos pueden ser más que usted, pero es Dios el que tiene el poder, pues. ¿O no? ¿Para qué seguir el pensamiento vale si es Dios el que nos habla por su palabra y no es, escúcheme bien, y es Dios el que quiere hacer algo, hacer cambio en nosotros? Es por eso que si usted quiere ir a la raíz del problema, si usted quiere ir a la raíz del síntoma y la consecuencia, entonces debe cortar de raíz lo que lo origina. Y eso fue lo que hizo el profeta Elías para poder orar a Dios eficazmente. Porque solo la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Es solo la oración del justo la que puede mucho. Mira al de al lado, ¿tiene alguien al lado? Mírelo. Dígale, elimina lo falso, dígale. Dígale, elimina lo falso. Dígale, porque si elimina lo falso, dígale, desaparecerá, dígale, tu síntoma y la consecuencia. Porque la única manera de que hayan cambios verdaderos en nuestra vida es eliminando lo falso, hermano, que hay en nosotros. Si usted y yo somos hijos de la verdad, somos hijos de Cristo. Él es la verdad, por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, nadie puede ir eficazmente a Él si no es a través de Él, a través de esa verdad que es Cristo. Eso fue lo que hizo Elías antes de orar fervientemente para que los cielos se abrieran. Primero eliminó lo falso que había en el corazón del pueblo. Por eso cuando eliminó lo falso que había en ellos, fue ahí que todo el pueblo reconoció que Jehová era Dios.
Por eso este mensaje es necesario, pues. Verso 30 al 40. Ya estoy terminando, mira. De Primera de Reyes igual, hijo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Se da cuenta que no es fácil edificar el altar? Edificar el corazón. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que tú eres Dios en este lugar, que tú eres Dios en esta casa, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca que este pueblo que tú, oh Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire, Elías atacando no el síntoma, sino la causa que lo originaba. Ya, 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Se postró y reconoció, escúcheme bien, que lo que Elías, que la confrontación que tuvo Elías con el rey y con ellos venía de parte de Dios. Y que Dios era el que tenía el poder, porque los sacerdotes de Baal los estuvieron todo el día clamando. Todo el día no sucedió nada. Y Elías, ¿sabe lo que hizo? Puso más dificultad a su altar. Buscó la excelencia, buscó mucho más. Y dice que cuando oró a Jehová, descendió fuego. Y terminó con las piedras, el lugar, el altar, hasta con el agua. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. O sea, escúchame bien, terminó con todo. Jezabel se escapó porque no estaba ahí. Y fue después de todo esto que Elías oró para que se interrumpiera la sequía. Fue después de todo esto que dice la Biblia, en lo primero que estoy leyéndole, que Elías oró para que terminara la sequía. Fue después de que trató la causa. ¿Cuántos quieren que se termine la sequía? Escúcheme bien. No es orando por la consecuencia, es orando por la causa que lo provocan. Le repito, es orando por aquello que lo provocan. Porque hemos confundido el diseño. No hemos olvidado que debemos orar con coherencia cuando oramos. Porque Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Entonces debemos orar con coherencia cuando oramos. Porque solo la oración eficaz del justo es la que va a provocar, hermano, lo que dice la Escritura en favor de su vida. Entonces usted y yo sabemos que la oración es la llave de todas las cosas, pero la oración eficaz del justo, escúcheme bien, es la oración con coherencia. ¿O no? Lo leíamos en Gálatas 6:7. Esa es la oración eficaz suya, la que tiene, ¿está apurado? Es la oración con coherencia, pues. Claro, es la oración con coherencia. O sea, ¿cómo yo voy a orar a Dios? Señor, hermano, voy a orar a Dios: Señor, hazme justicia en esto, si yo estoy haciendo injusticia. Señor, bendíceme con esto, si yo lo estoy robando. Un día alguien me dijo: hoy fui a buscar una bendición. Sí, ¿y dónde? Allá. ¿Y cómo? No, me dijo, lo voy a sacar, es que no. Entonces tenemos, escúchame bien, si queremos justicia,
tenemos que orar en justicia. Tenemos que orar en justicia, hermano. Si no hay otro camino. Porque su oración, con coherencia, la que va a traer la respuesta que usted necesita y está pidiendo y clamando a Dios para su vida. Porque ahora usted y yo sabemos que no es cualquier oración la que resolverá las cosas, ¿no? No es la oración que solo busca arreglar los síntomas o las consecuencias, sino que es la oración que va a la causa. Es la oración, escúcheme bien, con arrepentimiento. Es la oración con compromiso. Porque ¿cómo podemos orar a Dios pidiéndole que haga justicia cuando nosotros a lo mejor somos injustos? Usted y yo sabemos que no podemos orar a Dios así. Porque nuestras oraciones tendrán estorbo. No le podemos decir a Dios, haznos justicia, y usted y yo seguimos siendo injustos, pues. Sino que para orar eficazmente debemos crear las condiciones. Debemos crear las condiciones para que nuestra oración sea eficaz. Fue eso lo que hizo primeramente Elías. Santiago 5, 16 y 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías, ¿qué es lo que era? Un hombre como usted y yo. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, escuche, semejantes a las que tenemos usted y yo, a las nuestras. O sea, no había nada especial en él. En un hombre como usted y yo lo pellizcaba y a él le dolía. Escúcheme bien. Pero que sabía ir a la raíz del problema. Y oró, dice, fervientemente para que lloviese. Dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿sobre quién viene ese de repente de Dios? En aquel que es coherente en lo que ora. Por eso otra vez oró y otra vez vino fruto de Dios. Oró la primera vez, fruto de Dios, respuesta de Dios. Oró la segunda vez, fruto de Dios, porque sus oraciones eran coherentes, pues. Aunque era un hombre como usted y yo. Sobre aquel que busca primero oír antes de ver lo que Dios dice que va a hacer. Sobre ese viene el de repente de Dios. Aquel que se preocupa primero de oír a Dios, escúcheme bien, de oír a Dios antes de ver lo que Dios dice que va a hacer con él. Porque no todos estaríamos esperando la respuesta para creer. Póngase en pie, por favor. Porque esa es la causa del por qué no todos reciben lo que Dios dice. Y es porque quieren ver primero, cuando lo primero es oír a Dios. Escúcheme bien, no es ver primero, es oír a Dios, es aprender a oír a Dios. Es aprender a escuchar a Dios, es aprender a obedecer a Dios. Pasen los que van a servir la Santa Cena y empiecen a servir por mientras. Usted quietito ahí donde está, ellos hermanos con mucha reverencia van a servir mientras yo le termino, ¿ya? Por eso el criado subía, escúcheme bien, y subía al Carmelo y no veía nada. ¿O no? Subió, dijo, Señor, no veo nada. Y Elías le dijo, ve y sube 7 veces más, le dijo. Escúcheme bien. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón del criado no estaba alineado con el corazón de Dios. No estaba alineado, por eso bajó la primera vez. Escucha y le dice, no veo nada. O sea, bajó como con incredulidad mientras, reparten nomás, ¿sí? Mientras, escúcheme bien, mientras Elías seguía orando con la cabeza puesta entre medio de sus piernas en posición fetal, oraba. ¿Sabe por qué? Porque él veía. ¿Por qué veía lo que venía? Porque él podía oír a Dios. Y usted va a poder ver lo que Dios va a hacer con usted cuando usted pueda oír a Dios. Mientras antes no lo vamos a poder ver. Porque primero hay que oír a Dios. Por su palabra son hechas todas las cosas, fueron hechas. Porque si no tenemos la capacidad para oír y creer a la voz de Dios, entonces tampoco estaríamos capacitados para ver lo que Dios va a hacer, pues. Por eso Elías le dijo a su criado, por eso que Dios crea pequeños problemas para darnos buenas soluciones después, pues. Para que usted y yo no tengamos que vivir grandes problemas en el futuro. Por eso Elías le dice a su criado, sube y dile a Acab que unza su carro porque una gran lluvia viene, le dice. La pregunta es, ¿lo veía Elías?